A la periodista mexicana Miroslava Breach la asesinaron el 23 de marzo de 2017, en la ciudad capital de Chihuahua. A casi 2 años del crimen, la Fiscalía General de Chihuahua informó sobre la detención de otro presunto autor intelectual del asesinato de la periodista, ocurrido una mañana frente a su casa, mientras esperaba en su auto a su hijo para llevarlo a la escuela. El detenido es Edgar Salazar Gaxiola, hijo de Crispín Salazar Zamorano y a su vez sobrino de Adán Salazar Zamorano, conocido como Don Adán. Crispín y Don Adán están identificados como líderes de una banda conocida como Los Salazar, célula vinculada al Cártel de Sinaloa, que ha operado durante años en municipios de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Aunque Don Adán está preso en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco, las autoridades afirman que mantiene el control de los Salazar a través de su hermano Crispín. Las autoridades atribuyen a esta familia el asesinato de la periodista por sus reportajes sobre los vínculos de ese cártel con partidos políticos de los municipios de Chinipas y Embachiniba, en la región serrana de Chihuahua. En diciembre de 2017, las autoridades locales detuvieron como presunto autor intelectual del crimen a Juan Carlos Moreno Ochoa, conocido como el Larry, quien está vinculado a proceso. A este suma ahora Edgar Salazar Gaxiola, aprehendido este fin de semana por el Grupo Especial Antisecuestros de la Fiscalía Estatal, cuando pretendía cobrar el rescate de 150.000 pesos que pidió por una mujer a quien mantenía privada de su libertad en la comunidad de San Juanito. En el expediente del caso de Miroslava, se menciona que Salazar Gaxiola rentó la vivienda donde se organizó el crimen y donde las autoridades localizaron grabaciones hechas a la periodista. El caso, sin embargo, se mantiene en suspenso luego de pasar del ámbito local al federal y quedar en manos de la Fiscalía especializada en la atención de delitos contra la libertad de expresión, FEADLE, desde marzo de 2018. El 3 de diciembre pasado, luego de la audiencia intermedia en que las partes presentaron las pruebas en un juzgado federal, la juez del caso resolvió ampliar 1 año más el periodo probatorio para deslindar la responsabilidad de El Larry. La FEADLE le aseguró a la periodista Patricia Mayorga que la acusación contra El Larry es sólida y que han fortalecido la información y las pruebas sobre la estructura criminal Los Salazar. No obstante, no quiso adelantar nada sobre posibles vínculos con la narcopolítica en la región de la Sierra, como advertían las primeras investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua. Esta mantenían abierta la hipótesis que vinculaba a este crimen no solo a los Salazar, sino también a políticos de PRI y PAN afectados por las publicaciones de la periodista. En su momento hubo la versión de que Larry mató a Miroslava como un regalo para Don Adán, quien celebraba su cumpleaños el mismo día que mataron a la periodista. En esta etapa en proceso, la FEADLE presentó ante la jueza del caso, Cristina Lozoya, las declaraciones de 50 testigos,
la mayoría recabadas por la Fiscalía de Chihuahua, 12 peritajes especializados y 24 pruebas documentales, entre estas, videos que presuntamente grabaron los criminales de la periodista. Más sobre este tema. Ellos son los periodistas asesinados durante 2018 en México del ataque con granadas a un diario al asesinato de Miroslava Breach. Los 12 años que convirtieron a México en el país más peligroso de América para el periodismo.